Bueno, aquí tenemos una joven que se llama Gema Verania Peralta Morales y viene a dar su testimonio. Gema, bienvenida. Gracias, Qué apóstol. bueno que estás aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces la vida de Gema, ¿cómo fue cuando era niña, Gema? Cuando estaba pequeña, siempre vivía enfermándome. Era de broncomonía crónica. Siempre, cada noche era de una aflicción para mi mamá, para mi tía, de que me faltaba la respiración y en las madrugadas teníamos que salir a buscar hospital. ¿Siempre fue así? O Sí. sea, es lo que recuerdas. Sí, y era mucho gasto en medicina. ¿Cuántos eran en tu familia de hijos? Yo soy la mayor de 6. ¿De 6? Somos 6, pero vivimos separadas. Ah, sí. Sí. ¿Por qué? Bueno, mi madre nos tuvo muy joven Sí. y pues mi familia nos fue adoptando prácticamente. Yo me Oh, quedé Dios. con mi abuelita y una de mis tías. Ah, bueno. Sí. ¿Tienes doble mamá? Sí, Sí, porque las abuelitas se constituyen Sí. en la mamá, ¿no? sí, es Sí, y luego las abuelitas pues son muy lindas. sí. Así es. Entonces, pero tu vida fue, digamos, feliz. Recibiste Sí. amor, atención, no te hizo falta nada. No me hizo falta nada. Qué bueno. Sí. Qué bueno, ¿no? Que aún a pesar de la situación, realmente tu vida estuvo bien. Sí. Sí. Y entonces, Habían principios en Ay, la familia morales, o sea, principios que ayudaron a resistir todas las tentaciones del mundo. Sí, sí, desde pequeña me llevaban a las escuelas de verano, las escuelitas de verano que hacían en las vacaciones. en las escuelas Sí, de la iglesia. Sí, Ah, me qué llevaban. bueno. Y ¿Llegabas crecí- a alguna iglesia ya de pequeña? Sí, una iglesia cristiana. Y sí O sea, que te conocía. enseñaron desde pequeña, desde niña, el camino del Señor. Exactamente. Sí, porque es allí donde está la clave de la protección de Dios. Dice la Biblia que los padres deben enseñar de la palabra para que cuando venga el momento de la tentación, la misma palabra pueda librarte o pueda ayudarte. Entonces, la etapa de la niñez es importante para recibir la palabra de Dios. Y entonces, en tu vida, tú recibiste ello. Sí, desde pequeña conocía la palabra, pero conforme iba creciendo, pues dejé de llegar a las escuelitas de verano que hacían. Y en la secundaria empezaba a escuchar de diferentes cantantes y los fui adoptando Música como mis mundana. ídolos. De verdad. ¿Crees que el Sí. medio ambiente... ¿Tanto así? ¿Crees que el medio ambiente o sea, que nada tenía que ver con los principios que tú recibiste en tu familia y en la iglesia pudieran haber afectado también tu comportamiento ya en la secundaria? Bueno, en la secundaria sí tenía compañeros que me decían que vamos a hacer esto, acompáñanos, vamos a salirnos de clases. Siempre me mantuve, porque sí, la verdad sí tenía el respeto más hacia mi familia y obedecía. En la secundaria sí tuve buen comportamiento, siempre fui así en la escuela. Lo que sí me afectaba era eso, que me gustaba mucho escuchar sus músicas, las músicas de esos cantantes, y los fui adoptando como mis ídolos. O sea, que te fue atrayendo la música, el medio O sea, ambiente entonces musical. vivías, digamos, en esa idolatría que tuviste hacia algunos cantantes, vivías muy pendiente de ellos. Sí, O sea, era tu vida. sí, tenía discos, películas donde salían, todo. Qué bárbaro. Sí. ¿Y cómo te afectó eso? Bueno, siento que eso mismo, el pecado que yo estaba cometiendo al idolatrar a esas personas, afectaba igual en mi salud. Eso fue lo que afectaba. O sea, afectaba más O tu sea, salud. Sí, Porque fuiste creciendo con problemas de pulmones sí, toda la vida y ahí se acrecentó un poco más o se hizo más difícil. sí. Llegó un momento en el que ya habíamos escuchado de
La Voz de la Alianza, mi tía veía sus programas y un miércoles ella me dijo, vamos a ir a la iglesia. Yo le dije, sí, vamos. Y fue que llegamos, estuvimos en el servicio y fuimos por 2 semanas. A la tercera semana me enfermé gravemente, que estaba yo acostada, estaba totalmente fría, no podía Sin pararme, fuerzas. sin fuerzas. Nunca había estado tan grave. A tanto O sea, extremo. fuiste a la iglesia Maranata, Sí. participaste de la oración que se hizo allí por la sanidad y estuviste asistiendo un tiempo, Sí. 2 semanas, 3 semanas. Como 2 semanas. Pero como que o sea, Fue un ataque que tuvo, un contraataque te del afectó enemigo. grandemente en tu cuerpo, vistes que en lugar de avanzar como que te habías Sí. detenido en cuanto a la sanidad. ¿Así Sí, fue? sí, así fue. Bueno, pues esto es necesario entenderlo o enseñarlo porque esto habla de una señal que se le dio en el blanco al diablo, a Satanás. Esto es la adicción, esto es la cautividad. Ella habló de una idolatría a los cantantes, hizo de los cantantes un ídolo. La Biblia habla muy claramente, el pecado más grande del ser humano se llama la idolatría, hacer un ídolo de lo que no es Dios. Si se hace un ídolo al hombre, entonces hay problemas en esa idolatría porque los demonios se empiezan a manifestar. El problema del ídolo no es el ídolo mismo, son los demonios que se esconden detrás del ídolo, son los que reciben la alabanza, son los que reciben la adoración, son los que reciben O sea, la en pocas pleitesía. palabras, cuando una persona adora a alguien, está adorando a los demonios, a Satanás. Es lo que dice Y la es Biblia. un gran pecado. ante Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La adoración la están recibiendo los demonios, no el ídolo, los demonios. Por eso Dios abomina la idolatría. En el caso de Gema había hecho su propio ídolo. Y está hablando que desde el tenía momento, ídolos, no desde el nomás era momento uno. en que empezó a idolatrar a estas personas cantantes, empezó a afectarse más en su salud. Ella ya nació con una enfermedad crónica, en una enfermedad heredada por la maldición misma del pecado, aunque asistía a una iglesia, aunque se le enseñó la palabra, pero no se había ejercido autoridad y poder contra ese espíritu de enfermedad. Hasta que un día oyó de la Voz de la Alianza de la iglesia Maranata, fueron a la iglesia Maranata, se oró por ellas, se le ministró en autoridad y poder para reprender la maldición de la enfermedad. Y aparentemente todo fue bien, pero a partir de allí empezaron a recrudecerse la situación. Bueno, tuvo un de su ataque nada enfermedad. más donde se le fue. Esto es lo que se llama liberación. La liberación es un proceso. Quiero precisar esto porque muchos no entienden. Hay personas, por ejemplo, en el matrimonio, la esposa está orando por la liberación de su esposo porque su esposo está afectado por el alcohol. Y mientras más ora por su esposo más toma. Mientras más ora por su esposo más se violenta. Si está orando para que la violencia se quite de su esposo, más se violentará su esposo. Y ella dice, en lugar de que yo vea el resultado, Me va peor. me va peor. Entonces dejan de orar, Pero eso no dejan es de cierto. ayunar. O Y sea, es lo que el diablo hace, que claro. la persona se espante, que las personas se paralice. Se paralice Se paran. y deje de orar y de ayunar. Las armas son oración y ayuno, son armas poderosas. Y cuando estamos viendo como señal que se está intensificando la obra de maldad, quiere decir que pronto veremos luz, Bueno, pronto se veremos ya intensificó la guerra, respuesta o la solución. Empezaste a atacarlo, él te contraatacó, ahí aflojaste, perdiste. Pero si sigues, el Señor te dará total victoria. Así es. Así que todo esto es Total enseñanza de respuesta. guerra espiritual y por eso debemos ir a una iglesia donde haya Bueno, ella enseñanza de dice- cómo se libra la batalla para tener la victoria en Cristo Jesús. Ella dice que cuando estaba así, que no podía ni pararse, una hermanita de Maranata llegó a verte y Sí. te oró.
Llegaron 2 hermanas de Dos. Maranata. Ahí están los recursos de Dios. Dios no Un desampara. domingo por la mañana. Un domingo en la mañana la fueron a ver, mira. Y llegaron y Bendícese nos fueron el a Señor, visitar que Dios bendiga a las hermanas. para que sigan. invitarnos a ir a la iglesia. Pero en eso una de mis tías le dijo, es que se siente mal, sí le pueden orar. Y oraron. Y en ese momento ellos me dijeron, párate, vámonos, nos vamos a la iglesia. Ándale, mira eso. Sí, y nos llevaron a la iglesia. Justo llegamos a mitad del primer servicio donde estaban haciendo la oración de sanidad y liberación, y pasé y me oró el apóstol. Terminó la oración y nos volvimos a sentar. Me preguntó mi tía, ¿cómo te sientes? Les dije, un poco mejor. Después, ya terminando el servicio, el apóstol ya estaba bajando del púlpito y mi tía se acercó y lo llamó y le dijo que si, que me sentía yo mal, que tenía eso y el otro, y le dijo que si podía orar por mí. Y el apóstol me preguntó, ¿qué es lo que tú haces? Y yo me quedé Ándale, como mira, que, nada más. y me dice, ¿escuchas música o algo así? Y yo así como que, Dios mío, ¿Cómo ¿qué- sabe, ¿cómo no? sabe? Fue bien Entonces, dirigido por Dios. le dije, sí, escucho música, y me preguntó rock, pop, y me preguntó los diversos tipos de música. No lo contesté y me dijo, bueno, lo que vas a hacer es que vas a repetir esta oración donde tú renuncias a todo eso. ello. Y en ese momento hice la oración y recuerdo una parte en la que el apóstol me dijo que repitiera que yo me comprometía a dejar atrás todo aquello, a olvidar, Abandonarlo, a olvidarlo, y que me comprometía a servirle solo a él. Que ahora mi adoración iba a ser para él. Amén, amén. Y yo hice Qué la bueno. oración. Después de eso llegué a mi casa y sí me costó mucho, porque yo dije, tengo muchos discos, tengo tantas canciones en mi computadora, en todo. Santo Dios. Pero yo dije, yo ya me comprometí con Pero Dios. ya estaba sana. Hiciste Y estaba un pacto sana. Pues con sí, ya Dios. estaba sana. Ya, Sí, al momento imagínate, ese me día sentí- te estabas que no podías ni levantarte. Sí. Y ahorita ya estaba sana. Después de esa oración sentí el cambio y por eso mismo yo decidí tirar todo aquello. Qué bueno que lo hiciste, Gemma. Y O viste el sea que resultado. actuaste. Sí. Actuó, fue obediente. Sí, fuiste obediente. Y el Señor se agradó de lo que hiciste. Dios Sí. está esperando que nosotros actuemos. Hoy Gemma le danza al Señor. y Gemma sirve también ayudando ahí a los niños a enseñar ¿Hace la cuánto palabra. tiempo estás ya recuperada o estás sirviéndole al Señor? Desde que formo parte de Maranata, van a ser 3 años que cumplo en septiembre y estoy sirviéndole a mis 15 años. Desde yo que el Señor te sanó, Sí. te Sí. liberó, hiciste el compromiso de servirle y tienes 3 años sirviéndole. Sí, hoy estoy sirviendo como maestra en escuela bíblica y O en sea, danza. estás ayudando a los niños Así como una está maestra danzando para el orientando Señor en- a los en el niños de Ministerio de familia. Artes. Bueno, quiero, Eres maestra y además estás en el ministerio de danza. como ya casi nos vamos, Dios está usando a muchas jóvenes para quiero darle gracias este a Gemma por ministerio. estar aquí. Dios sigue salvando. La salvación tiene que ver con todo aspecto de la vida humana. Damos gracias por la vida de Gemma, quien vino a compartir cómo el Señor la ha bendecido en su corta vida y ella Y desde ha que ella hizo honrado esa al Señor. renuncia, desde que hizo esa renuncia, obedeció y tiró los discos, dejó de escuchar la música mundana, el Señor la sanó y ha permanecido sana. Y ella Sí. no va a volver para atrás en el nombre de Jesucristo. Ya no. Sí, esto es Es necesario importantísimo. precisarlo. Ella fue a su casa y todos los anatemas. En muchos hogares hay Maldatemas son anatemas. La Biblia maldiciones. habla de anatemas. Son objetos, De son maldición. adornos que pueden tener en la sala, objetos que pueden tener en su casa, en su recámara, que atraen demonios. Tienen derechos legales los espíritus inmundos porque son objetos pactados, espiritualmente son pactados. Si Gemma tenía mucha música, ¿cuántas personas han pactado en la música? Hay muchos cantantes de un solo disco, de una sola canción. Hay canciones que de pronto se hacen populares y se extienden en su popularidad en todo el mundo y
uno se pregunta cómo es posible que de pronto ahora tenga tanta fama esta música. Puede ser que haya un pacto en lo oculto de por medio. Todo esto la inspiración lo conocemos de ello no en viene el de mundo Dios, de lo espiritual. viene del enemigo. Así es. Por eso Jesucristo vino a confrontar la mentira del enemigo, porque el diablo está engañando a muchas personas en el mundo de lo oculto. Cuando una persona como Gema acepta a Jesucristo y decide destruir todo lo que atraía en su casa a estos espíritus o los anatemas, de pronto la liberación, la sanidad llegó. Hoy Gema le sirve al Señor, está libre de toda enfermedad. Ella forma parte del ministerio de danza. En la danza ella tiene que mover su cuerpo, tiene que hacer mucho ejercicio y ya no hay síntomas de la afectación de sus bronquios o sus pulmones. Dios te ha bendecido. Así que Gema, gracias por habernos acompañado en este programa, dando tu testimonio, y gracias a ustedes que nos han acompañado una vez más aquí en La Voz de la Alianza, bendiciendo a la familia. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.